Incluso el autocontrol puede tener su lado oscuro. Hace algunos años, 80 residentes de París tuvieron la oportunidad de participar en un nuevo programa piloto de juegos llamado La Zone Extrême. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la Zone Extrême. Los participantes fueron recibidos por el productor en el estudio, donde se les informó que participarían en parejas, uno como interrogador y el otro como concursante. Sin embargo, una vez que llegaron al escenario y el presentador explicó las reglas, la atmósfera se volvió notablemente sombría. El interrogador fue instruido para castigar al concursante con una descarga eléctrica por cada respuesta incorrecta, aumentando la intensidad con cada error hasta alcanzar los 460 voltios, más del doble del voltaje de una toma de corriente europea. El objetivo era que la pareja superara 27 rondas para ganar el programa. Luego, el concursante fue llevado a una habitación cerrada y atado a una silla, mientras que el interrogador se sentaba en el centro del escenario. Y así comenzó el juego. Gare aux erreurs en cas de mauvaise réponse. C'est le... ¿Te atreverías a aplicar una descarga eléctrica a alguien para ganar un concurso? Dado que era solo un programa piloto, se les comunicó a los participantes que no habría premio en efectivo por ganar el juego. A pesar de esto, la mayoría de los interrogadores continuaron administrando las descargas, incluso después de escuchar los gritos de dolor que provenían de la habitación. Por suerte, esos gritos eran simplemente actuación. Nadie fue realmente electrocutado. Sin saberlo, los interrogadores estaban siendo parte de un experimento elaborado para explorar cómo varios rasgos de personalidad podrían influir en el comportamiento moral. Contrario a lo que se podría esperar, los peores infractores no resultaron ser personas impulsivas o antisociales, sino más bien aquellos identificados como altamente concienzudos, un rasgo asociado generalmente con el comportamiento cuidadoso, disciplinado y moral. Para aquellos acostumbrados a ser ordenados y responsables, con una buena integración social, desobedecer resulta más difícil, explica Laurent Begg, un investigador del comportamiento de la Universidad de Grenoble-Alpes, que analizó el comportamiento de los participantes. En este caso particular, ese perfil de personalidad significaba estar dispuesto a infligir sufrimiento a otro ser humano. La Zone Extrême no fue un juego, sino un experimento. Estos descubrimientos se suman a una serie de nuevos estudios que revelan un lado oscuro sorprendente en las personas con alto autocontrol y disciplina. Esta investigación puede arrojar luz sobre por qué individuos modelo a veces adoptan comportamientos tóxicos y tiene importantes implicaciones para comprender el comportamiento poco ético en entornos laborales y más allá. Controlando impulsos. Durante décadas, el autocontrol fue considerado exclusivamente como algo positivo y beneficioso. Existen diversas formas de evaluar esta cualidad, desde cuestionarios que miden nuestro nivel de autodisciplina y organización, hasta mediciones experimentales de la fuerza de voluntad, como la famosa prueba del malvavisco. La prueba del malvavisco tiene como objetivo evaluar el nivel de autocontrol de una persona. En todos los casos estudiados, se observó que aquellos con alto autocontrol tenían un mejor desempeño académico y laboral, así como estilos de vida más saludables, mostrando menos tendencia a comer en exceso o consumir drogas y más propensión a hacer ejercicio regularmente. Las mismas mediciones también revelaron que la capacidad de resistir los impulsos básicos se traducía en una menor probabilidad de comportamiento agresivo o violento, así como en una menor probabilidad de tener antecedentes criminales. Por estas razones, se consideraba que el autocontrol contribuía a fortalecer el carácter de una persona. De hecho, algunos investigadores lo comparaban con una suerte de músculo moral, que influía en nuestra capacidad para tomar decisiones éticas. El mayor autocontrol se vincula a un estilo de vida más saludable. En la mitad de la década de 2010, Liad Uziel, de la Universidad Bar-Ilan de Israel, comenzó a indagar sobre la relevancia del contexto en la determinación de las repercusiones de nuestro autocontrol.
Partiendo de la premisa de que el autocontrol es meramente una herramienta para alcanzar objetivos, ya sean positivos o negativos, Uziel exploró cómo las normas sociales influyen en este proceso. Si en muchas ocasiones nuestras normas premian la cooperación, entonces las personas con alto autocontrol tienden a alinearse con ellas. Sin embargo, si se alteran estas normas, las personas con alto autocontrol podrían mostrar menos escrúpulos en sus interacciones sociales, sugirió la investigadora. Para poner a prueba esta teoría, Uziel recurrió a un experimento psicológico conocido como juego del dictador. En este juego, a un participante se le otorga una cantidad de dinero y se le brinda la opción de compartirlo con un compañero. A pesar de que la cooperación es común debido a nuestras normas sociales, Uziel observó que las personas suelen ser bastante generosas. Desde un punto de vista racional, no hay justificación para compartir ninguna cantidad con el segundo jugador. Explica Uziel, pero la gente tiende a compartir alrededor de un tercio del total. Sin embargo, los investigadores descubrieron que las personas con alto autocontrol solo mostraban generosidad cuando temían ser juzgadas por ser tacañas. En situaciones donde sus acciones quedaban en privado, tendían a ser más egoístas que aquellas con bajo autocontrol. En este contexto, optaban por satisfacer sus propios intereses en lugar de considerar el bienestar de los demás, quedándose con la mayor parte del dinero. La disposición hacia la generosidad de muchas personas solo se despierta cuando perciben que están siendo observadas y sometidas a juicio. Aquellas personas con un alto grado de autocontrol demuestran también ser más cautas al cometer actos antisociales, mostrando así una mayor habilidad para evitar ser atrapadas. David Lane y sus colaboradores de la Universidad de Western Illinois entrevistaron a individuos acerca de ciertos comportamientos cuestionables y les indagaron sobre las repercusiones de sus acciones. Sus hallazgos revelaron que aquellos con un alto nivel de autocontrol tenían más posibilidades de evitar sanciones por acciones como conducir de manera peligrosa o hacer trampa en exámenes, en contraste con aquellos con menos autocontrol. Una vez más, las personas con una notable capacidad de autocontrol parecen someter a escrutinio las normas sociales que determinan lo que se considera un comportamiento aceptable y se ajustan a ellas especialmente cuando hay riesgo de que su reputación se vea comprometida. Máquinas de exterminio. Hasta ahora nos hemos referido a actos de naturaleza moralmente ambigua. Sin embargo, si las normas sociales lo permiten, una fuerte determinación también puede propiciar actos de crueldad. En un estudio perturbador, Thomas Denson, psicólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, convocó a participantes a su laboratorio para llevar a cabo una tarea poco común: introducir insectos en un molinillo de café. ¿Te atreverías a usar un molinillo de café para matar insectos? Sin que los participantes lo supieran, la máquina de exterminio estaba diseñada para permitir que los insectos escaparan antes de ser triturados. Sin embargo, el molinillo seguía emitiendo un crujido perturbador mientras los insectos pasaban a través de la máquina. A los participantes se les dijo que el objetivo del experimento era comprender mejor ciertas interacciones entre humanos y animales, una explicación que debía hacer la tarea más socialmente aceptable. Los resultados mostraron que los efectos del autocontrol dependían del sentido de responsabilidad moral de cada persona. Para aquellos que se preocupaban profundamente por las implicaciones éticas de sus acciones, un mayor autocontrol no hizo mucha diferencia. Mataron un número moderado de insectos, pero su autocontrol no parecía facilitar el cumplimiento de las órdenes. En cambio, para el resto de los participantes, un mayor autocontrol incrementó significativamente el número de insectos que estaban dispuestos a triturar. Estos individuos parecían más dispuestos a cumplir con la solicitud de los científicos y más capaces de superar cualquier sentimiento de aversión hacia la tarea, lo que los convertía en exterminadores más eficientes. Los jugadores de la Sonic Extreme mostraron un patrón de comportamiento muy similar, aunque en una escala mucho mayor. No es la primera vez que se utilizan choques eléctricos en un experimento sobre la crueldad humana.
El experimento francés se basó en los polémicos estudios de Stanley Milgram de la década de 1960, que investigaron si los participantes estarían dispuestos a aplicar descargas eléctricas a otra persona en nombre de la ciencia. El propósito del experimento de Milgram era demostrar la obediencia incondicional de las personas a la autoridad. Sin embargo, los investigadores franceses querían determinar qué tipos de personalidades eran más susceptibles a esta obediencia. Descubrieron que los participantes con mayor autocontrol, evaluado mediante una prueba, estaban dispuestos a aplicar alrededor de 100 voltios adicionales a sus compañeros, hasta que estos dejaban de gritar, fingiendo inconsciencia o muerte. Curiosamente, el deseo de agradar a los demás fue el único otro rasgo de personalidad que incrementó este comportamiento insensible. Solían electrocutar más a la víctima, probablemente para evitar un conflicto incómodo con el presentador de televisión, comenta Bege. Querían ser personas confiables y cumplir con su compromiso, explica. Hannah Arendt introdujo el concepto de la banalidad del mal para explicar la maquinaria de exterminio nazi. En su artículo, el equipo de Bege compara sus hallazgos con la evaluación de la filósofa Hannah Arendt sobre Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi. Arendt utilizó la famosa frase, la banalidad del mal, para describir cómo personas ordinarias, como Eichmann, pueden cometer actos de extrema crueldad. Según la investigación de Bege, los rasgos que pueden llevar a las personas a comportarse de manera inmoral no solo pueden ser comunes, sino incluso deseables en otros contextos. Al fin y al cabo, las personas diligentes y dispuestas son aquellas que normalmente elegiríamos como empleados o cónyuges. Trabajo tóxico. Bege subraya que su investigación debe ser replicada antes de sacar conclusiones generales sobre la naturaleza humana. Sin embargo, es interesante especular si rasgos como el alto autocontrol podrían predecir la participación de alguien en muchos actos inmorales cotidianos, tanto grandes como pequeños. Los empleados ejemplares también pueden apuñalar por la espalda. Para Lane, todo dependería de la solidez de las normas sociales. Creo que estos resultados podrían aplicarse a otros comportamientos si las personas pudieran convencerse de que se trata de delitos sin víctimas que otros ya cometen. Y hay evidencia que respalda esto. Por ejemplo, la evasión fiscal aumenta con la meticulosidad, lo que coincide con estos hallazgos. En el ámbito laboral, los empleados ejemplares también pueden ser aquellos que roban a la empresa bajo la percepción de que ni siquiera notarán la falta de ese dinero, afirma Lane. Uziel, por su parte, sospecha que es más probable que alguien con alto autocontrol actúe sin piedad cuando la cohesión del grupo comienza a desmoronarse, como en situaciones donde su propio sentido de poder o autoridad se ve amenazado, o cuando se siente en competencia con los demás. En esas circunstancias, por ejemplo, podrían apuñalar por la espalda para conseguir un ascenso, o adular a un jefe sin considerar cómo su comportamiento afecta a los demás. Si esto es así, podríamos empezar a valorar un poco más a las personas a nuestro alrededor, que son menos disciplinadas y menos obedientes que el resto. Pueden frustrarnos con su falta de fiabilidad, pero al menos en la zona extreme son el tipo de personas que querríamos que decidieran nuestro destino.